Bueno, crees, porque el Uiña, fíjate qué buen aspecto tiene, pero hay otros que tienen de tanto doblarse, tienen la cerviz, ¿Sí? o sea, las cervicales las Sí. tienen hechas polvo. Bueno, pero polvo. es por ejemplo, la artrosis, la artritis. Sabes que hay mucha gente que piensa que son enfermedades crónicas, que no tienen cura, y eso no es ¿Y así. que hay que acostumbrarse al dolor? No, tampoco. Eso de Ni al que dolor ni al socialismo. levantarte Son cosas por la que, mañana, a las que no hay que acostumbrarse. me duele todo el cuerpo, claro, es la edad, el tiempo. No hay que acostumbrarse a eso. En las clínicas que son expertos en medicina regenerativa celular, regeneran nuestros tejidos con nuestras propias células madre, de ahí que no se provoque ese rechazo. Vamos a dar el teléfono de las clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y el número de teléfono 91 445 0004. Bueno, Paco, bienvenido, qué cara tan triste. Eso es que Putin va perdiendo. No, ¿qué dice? Se ha metido en un jardín. Bueno, pero vamos a lo esencial. Antes he puesto una muestra. Estamos ante un invierno dramático. He dicho, vamos a ver, en toda la zona de mi pueblo sobra madera. 4.200 habitantes para 24 pueblos. Aparte de decir que iban a ponerme una querella a mí. Aquí te espero comiendo un huevo, Samper. Lo que tienen que hacer es olvidarse de esa basura que acabará con el turismo para siempre y regalar, por ejemplo, la comunidad del Barracín, si es mi pueblo ya para presumir, todos los colegios, todos los asilos, todas las entidades de beneficencia tendrán gratis la madera para calentarse este invierno. Es que le hemos puesto todo de gas. Pues compren una estufa o se hagan una chimenea. Por 300 euros están ahora las baratas, pero si hacen una oferta, tengan por seguro que en un mes serán a 120 euros. Y con 120 euros y la madera gratis, ustedes tiran todo el invierno tan ricamente. ¿Que necesito 3 en el asilo? Pues pongan 3. Y si no, pídanle a alguien, que seguro que hay gente buena que se la regala. Es decir, tenemos recursos. Hay que usarlos. Es que es un invierno dramático. Van a morir miles de personas de frío. Y esto no es catastrofismo ecologista. Es que por cada persona que muere de calor, mueren al menos 7 de frío. Y eso en países como el nuestro. Imagínense países más al norte. Tenemos madera, tenemos carbón, usémoslo, no lo que ha hecho el sádico psicópata, que ahora ha declarado que los yacimientos estratégicos no se pueden tocar, que es cuando más falta hace tocarlos. Yo no sé, de verdad, yo no sé si es maldad, si es estupidez, si es una mezcla de ambos casos. Es, yo creo, una pérdida absoluta de sentido común, ¿no? Que pasa en toda esa élite, ¿eh? O sea, al final lo que se está perdiendo es el sentido común, a lo que se está faltando es a los derechos de propiedad, los propietarios de bosques que podían preocuparse de su limpieza, de racionalizar la explotación de la madera, de reutilizar la madera para varios usos, no solo para fabricación de muebles o cosas así, sino también para producir calor en las casas, como tradicionalmente se ha hecho en este país durante toda la vida. Pues esas cosas que son de sentido común, parece que la actual élite política progresista pues está enfrentada a ellas, ¿no? Y les va a costar, porque eso tiene coste. Porque afortunadamente son todavía muchas las personas que tienen sentido común. Esa es la cuestión, Paco. ¿Tú crees que realmente cuando Chimo Puig ayer, Lambán en Cariñena, que después de haber desertado de mi discurso, va y dice que esas cosas renovables, que eso no? Claro, el Cariñena es extraordinario, tiene un efecto benéfico en el organismo. Ahora es un vino fino, vale la pena tener Cariñena y regalar estas Navidades. Pero, hombre, es que hace 48 horas que te fuiste para no oírme hablar de los molinos, que no hubiera hablado tampoco por educación, pero bueno. Pero es un hecho tan cierto. Antes me estaban contando los pellets malditos y todos esos troncos, tal. Cuando yo estaba en Francia, un año en Bretaña, llovió, como llueve en Bretaña, que es sin parar. Bueno, entonces había que vivir estar rodeado de bosques. No podías tocar el bosque. Yo tenía que comprar unos troncos noruegos que valían una barbaridad. Los troncos eran magníficos, era una especie de serrín aglomerado comprimido, muy bonitos, no manchaban, estupendo, además la madera no mancha, tal, pero claro, costaba una pasta. Dice, pero vamos a ver, si en este pueblo,
donde está claro que falta un dispensario, les sobra madera, ¿por qué no la venden para la leña que hace falta para quemar? Pues no, señor, estaba prohibida. Bueno, lo mismo. Al final es todo un circuito ideológico muy eficaz, ¿no? Es decir, Sí, al sí. final ellos van sustituyendo, el hombre es un ser religioso y ahora la religión es la ecología, todo lo que es el medio ambiente, planeta, el la madre animalismo, tierra, es sí. decir, es todo lo que al Todo lo que final no sea humano. Efectivamente, y además como va aderezado de cosas que de concurso de Mises, que todos estamos de acuerdo, y usted que quiere, pues la paz en el mundo, que haya agua, que nadie pase Salvar el hambre, planeta. Efectivamente, ¿no? Entonces, si tú vas en Casar contra... a Tamara. Exacto, pues eso es más complicado, ¿no? Ya, ¿Sabes? pero todo es posible. Sí, sí, es un bueno, eso deseo. ya... pues, sí, no, pero es un deseo importante, ¿no? Sí, Yo recuerdo a su claro, padre no, que era ahora ya es un encantador. problema, ahora ya es un problema de Estado. Sí, sí, no, desde luego, no, eso está claro. Hay que casar a la infanta, casar a la princesa y casar a Tamara. Sí, no, anda todo complicadito, ¿no? Entonces, en esta doctrina ideológica, ¿qué ocurre? Como además, eso les enfada mucho, la mayoría de los periodistas son de izquierdas, La inmensa mayoría. efectivamente, pues se produce un efecto dominó. A eso unes de que nuestros políticos, su formación es más bien la izquierda, es deleznable. Como la de los periodistas. Sí, exacto, efectivamente. Antes que era un periodista, un tipo culto. Sí. Que a lo mejor estudiaba Que leía medicina, mucho, estudiaba historia, Que estudiaba derecho. se le acababa el cigarrillo porque estaba leyendo y se le Exactamente, había acabado sí, el sí. cigarrillo. Y en Eso los cambio- he visto yo en el ABC y en Diario Bueno, 16 cuando vamos. llegué, porque era típico. Periodista viejo, más bien pasado de copas, pero que se leía todo. Sí, sí, además todo. te abrían el cajón, yo me acuerdo cuando en el noticiero decían, ¿quieres un whisky? Dije, hombre, a estas horas no quiero un Bueno, a whisky. cualquier Y luego hora. escribían fabulosamente bien, vamos, Sí, que sí, nadie no. piense que era alcoholismo ni borrachos, ¿no? No, Entonces, no, también, pero escribía muy bien. es que muy bien y además más sabían... borracho que Edgar Allan Poe y cómo Exacto. escribía. Cómo tío. Y Hemingway, es decir, que Sí, tienes un montón de... Baudelaire. Exacto, ¿no? Y don Marcelino Menéndez y Pelayo. Exacto, oye, era Ortega Munilla, que yo siempre cuento la anécdota, llegaba al periódico y entonces le llevaban una caja de cervezas, un paquete de puros, estaban bebiendo cervezas, fumando puros, se duchaba y se iba al Congreso, que a la vez de dirigir el periódico era diputado. Es decir, Iba bien el negocio. Sí, esa iba todo. Bueno, volviendo al tema, que es lo importante, el problema que tenemos son unos políticos que no tienen preparación y entonces improvisan. Es decir, lo que sucedió ayer con Chimo Puig es impresionante. Es decir, Chimo la Puig voz dice una que cosa tiene y también la es de haber contraria. pasado por Cariñena. Es- Yo creo que es Mistela de Monóvar. Sí. He dicho antes Mislata es un bonito pueblo. La Mistela de Monóvar, el pueblo natal de Azorín. Además, esos pueblos de Alicante, uno habla valenciano, otro español, y así desde la conquista. O sea, pero Sí, sí. siempre es una piel de leopardo. Y tienen, eso sí, y tienen un vino que no recuerdo cuál es el nombre, es un vino dorado, que es ya como, no es la Mistela, eso ya es excepcional, para comer con turrón, es ese vino con turrón. Pues debió atizarle y tal, entonces le salió el alma, Sí, sí. salió el basto que hay debajo del peluquín, hay un tío basto de pueblo, y entonces dice, hombre, voy a bajar los impuestos, coño. Y va y dice que va a bajar los impuestos. Ya veremos lo que pasa. Algo no tienen idea, ¿no? Porque es el populismo, cuando hablan de populismo, al final nos hemos acostumbrado Esto es el populismo. al populismo en vena, ¿no? Porque yo entiendo que digas, oiga, fruto de una concepción, etcétera, y una preparación y una idea concreta de programa, bajo impuestos. Oiga, pues perfecto. Incluso decir, oiga, mire, yo hace un mes decía eso y ahora lo conto. Aquí Mira, no. me he dado cuenta por este invierno, pero hay una cosa, por ejemplo, yo como Madrid, ojo, Madrid hace 23 años que baja los impuestos todos los años, no de golpe, siempre ha sido poco a poco. Bueno, pero hoy en la República de los Tontos trae algunas joyas, que ya he visto algunas extraordinarias, don Santiago González. Santi, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico, y la compañía. Pues sí, mira, vamos a empezar con una pieza de caza mayor, o sea, porque Felipe González ayer incurrió. Algunos, dijo, defienden a tope los derechos de las mujeres, salvo que sean iraníes. Esto era citar sin citar a la marquesa de la Mesa Grande. Sí. Pero luego pidió perdón por ironizar. El asunto es que se había quedado corto, muy corto, salvo que sean iraníes o de derechas, debió haber añadido, porque su partido no ha levantado la más mínima protesta en estos casos. Bueno, su partido ayer dio orden de que hicieran memes contra Ayuso
Y el problema es que los memes contra Ayuso se han convertido en memes a favor. Sí, eso pasa siempre. Bueno, Pasa. Cuando tú escupes al viento, lo que pasa es que te llevas el lapo en el ojo. O sea, pero ahí tenemos al candidato Lobezno, que qué barbaridad. O sea, ahora renuncia a las siglas PSOE y se ha dotado de un logotipo verdaderamente extravagante. O sea, sí, vamos a que es peor. un lobo. Un colmillo. Muy moderno. No, es una cosa, es una cosa Un garabato, geométrica. es como Una el artista antiguamente conocido como Prince, Eso que es. hacía un garabato incomprensible. Ahora el tío se le dio a Kim Basinger, las cosas como son. Pues No, sí. pero es bonito, ¿eh? Algo tendrá el agua Sí. cuando la Al bendicen. margen del concepto de que renuncia a sus siglas, lo cual es muy significativo. Pero hombre, entonces, ¿a qué partido votas? Al ¿Qué- suyo. ¿El grupo parlamentario que va a ser? ¿Un garabato? Bueno, esto lo hace el PP, lo hace Ayuso y la izquierda mediática se va. Pero claro, eso lo puede hacer alguien que está en la creencia de que su nombre y su careto tiene más tirón que las siglas de su partido. Y hombre, una cosa es que el PSOE sea una cosa que está en derribo y demolición, pero vamos, Lobato, hombre, por favor. Bueno, pues Sí te he visto, LMJR, Hay una... ¿Tú te acuerdas que había una de canción de Peret que acabaron prohibiéndola? Porque el estribillo era pum, pum, lo mato, pum, pum. Pues, Pero que conste yo tuve la oportunidad por medio de un profesor amigo mío de la Carlos III que me dijo, dice, oye, te quiero presentártelo, ¿no? ya lo he visto, parece un libro cubano. ¿A que sí? Y Sí. luego, pero es bonito, a mí me gusta, sinceramente. Bueno, Al margen de eso ideologías. no significa nada. No entiendo el corazón. No, Corazón. La gente, amor, a la Dime de gente, qué happy. presumes y te Claro. diré de lo que Pero careces. es un chico listo, porque es un hombre, él hizo la posición de inspector o subinspector de Hacienda, no me acuerdo ahora. Ya, sí. Habla bien de Ayuso, es muy listo. Oye. No, pero oye, no es lo Ya. mismo. Sí, pues no se le ve mira en el Parlamento, 3M. no, ¿eh? Pero no es muy agresivo, es dentro de lo que es. Hombre, en los parlamentos tienes que tener, ¿sabes? Pero Bueno. él piensa que su futuro es estas próximas ganar otra vez Ayuso, lo que es una evidencia, y entonces las siguientes. Ya. Vale. O sea que está calentando la Banquillo. silla, sí. Bueno, a ver, sigamos. pues LMJR decía, cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres, pero es duro para el resto. Bueno, pues lo mismo pasa cuando eres imbécil. ¿Qué razón Oye, tiene? que es verdad. Pero Sánchez no sufre. No, En lo absoluto. El sufrimiento es El para todos sufrimiento. los demás. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, 3MC dice, Mónica Oltra, imputada por encubrir a su segundo marido. Su segundo marido, condenado por abusos a una menor. Su primer marido, imputado por encubrir a su segundo marido. Luego dicen que la izquierda no cree en la familia. Sí. Rosa Villacastín escribía que la extrema derecha italiana, la francesa, la sueca, la española, no quieren a quienes llegan de otros países. Pregunto, ¿quién limpiaría el culo a sus hijos, a sus mayores? ¿Quién limpiarían sus casas? ¿Les atenderían en los súper, en las peluquerías, en el transporte? ¿Quién? Carlitos de Incógnito respondía, soy inmigrante y no solo nos dedicamos a limpiar culos, que merecen todos los respetos de este mundo, también somos médicos, periodistas, empresarios, políticos, o sea que hay que ver dónde está el racismo y la xenofobia. Bueno, y hay que decir que antes de que llegaran se seguían limpiando, ¿eh? Sí, sí. Siempre se han limpiado, ¿eh? Todo. Y también ha habido ingenieros sin necesidad de importarlos. O sea, tampoco que seamos una raza de echeniques que necesitamos que nos lleven en el carrito, ¿eh? Gastando Yone la hijuela y sin pagar a la seguridad social. Yone Belarra, tan ella misma, escribía, todos los perros son perros, independientemente de a qué se dediquen
y deben tener los mismos derechos. Con ese objetivo diseñaron la primera ley de derechos animales que enviamos a las Cortes en agosto. Seguiremos trabajando para proteger ese consenso social y parlamentario. Ted Brasil le respondía: los animales no tienen derechos ni obligaciones, pero ya que usas ese ejemplo, todos los perros, independientemente de su raza o sexo, tienen los mismos derechos, ¿no? Bien, porque los hombres y las mujeres tienen derechos distintos. Parker, que es conocedora porque es veterinaria, añadió: los animales no tienen derechos, y ejemplificaba: los derechos de las garrapatas. Hay que joderse con esta tropa. Que tenemos que cuidarlos, protegerlos, garantizarles un bienestar, claro, pero esos son nuestras obligaciones, no sus derechos. Eso lo decían muy claro en los dos últimos versos de la Internacional, y es que estos comunistas analfabetos no conocen, y es que hasta el comunismo está en declive. No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. Cuando dices, un fantasma recorre Europa, dice Greta. Es que es verdad, El fantasma ya del no leen, comunismo. no han leído ni el manifiesto comunista, no saben de No lo lo han que leído, hablan. no. Ahora joroban todo lo que pueden, ¿eh? Eso sí, está en su naturaleza. Fernando Navarro ayer tenía un día muy prolífico porque trajo una fenómena de las páginas del País. Angélica María Gallón se llama, y escribió: mi esposo y yo hemos decidido no tener hijos. Ninguno de los dos siente ese llamado a trascender específicamente, heredándole nuestros genes, ojo a la sintaxis, y nuestras memorias a un nuevo y pequeñito ser humano. Pero nos queda claro que esa es una decisión personal, que es un privilegio y que pone el foco en el individuo cuando deberíamos ponerlo en el capitalismo y en las empresas. Es una decisión que fuertemente se alinea con una cierta pesadumbre que compartimos sobre el estado del planeta en que vivimos. Supongo que renunciarán a las pensiones que pagan los hijos de los demás, ¿no? Sí, y añade, O sea, que ni se les Navarro, ocurra, están muy preocupados. cobrar de los demás. Si ellos no aportan Claro. ni siquiera lo más fundamental, que es reponer la especie, que no cobren ni un euro de pensión. Eso es. Están muy preocupados por la tierra que van a dejar a la siguiente generación. Su solución es no dejar siguiente generación. Así se ahorrarán el sufrimiento y la angustia que les provocaría dejar a un niño en una tierra llena de empresas y capitalismo. El mismo Navarro, que tuvo un día muy trabajador, ya digo, nos acercó una revelación devastadora, y es que, según la encuesta de la OCDE, a la población adulta, las competencias verbales y numéricas del graduado universitario español son algo inferiores en promedio a las de un neerlandés con educación secundaria. Mire, yo añado una cosa, la competencia de un universitario español. Ahora que vengo de Teruel, nos hemos encontrado, los que nos examinamos con 10 años para ingreso y para beca, son inferiores a las de un niño de Teruel a comienzos de los 60 de los pueblos más pobres. Cierto. Son inferiores, no saben redactar, no saben escribir, son incapaces de coger un dictado, pero el 90% están por debajo del nivel que teníamos nosotros a los 10 años. O sea, luego además nosotros tuvimos una buena educación pública. Hoy la educación pública es donde se huye camino de la privada si tienes dinero. Entonces era al revés. La educación pública era más exigente que la privada y por tanto los títulos valían más. Pero está bien que hagas esa referencia, Federico, porque hablando, por ejemplo, del informe PISA, siempre fijándonos en Finlandia, por ejemplo, nuestra Finlandia es Soria y la tenemos aquí al lado, pues probablemente nos entendamos muchísimo mejor con un soriano que con un natural de Malmö o de Helsinki. Pero vamos, es que cuando los españoles son no, lo malo es el nivel educativo. O sea, nosotros no tenemos un nivel más bajo de talento que un lapón, y no digamos un inuit, que está harto de berrenos. Tú tienes que apostar por la educación. Pero desde el principio, o sea, yo no esperé a los 4 años para aprender a leer. Fuencisla, que criaba de mí, cuando mi madre estaba en la escuela, pues me enseñó la I, mientras yo veía cómo nevaba.
Entonces, pero y a los 4 años estaba en párvulos, a los 6 sabía hacer palotes y a los 6 empezaba ya a aprender historia, las 4 reglas, todo. Y a los 10 me examiné y saqué mi beca y viví con beca toda la vida y saqué muy buenas notas. Pero es que en los pueblos ese era el nivel, en los pueblos de Teruel, que era lo más pobre de España. Es que ahí sí que yo creo que es otra vez la cuestión de la ideologización, ¿no? Se ha perdido cuestiones como la educación no solo es transmisión de conocimiento, es también adquisición de carácter, de cultura señor. de esfuerzo. Es también, motivación, Disciplina, autosuperación. disciplina. ¿Y qué es la nueva pedagogía? La Lo nueva contrario. pedagogía es lo contrario. Entonces, claro, la nueva pedagogía es, pues, no eres responsable, no te preocupes, tú Todos tranquilízate, somos iguales. todos, claro, y eso no está, en el fondo, no está bien, porque al final la verdadera competencia, que es con uno mismo, eso también hay que inculcarlo, ¿no? Y transmitirlo a través de la educación. Es como lo del y en cuanto a lo del ecologismo, que a mí me preocupa mucho lo del ecologismo, porque Bueno, es la nueva religión. claro, Sí, es. si el ser humano se tiene que sacrificar, si la visión es biocéntrica y no antropocéntrica, que lo digan, ¿eh? Bueno, O es sea, que si los vamos a perder verdes- calidad de los vida y si verdes vamos a que lo alemanes, digan. El último libro de la trilogía Gerondó, que acaba de publicar su tercer y último tomo, Los juguetes eléctricos y otras locuras, o, en fin, digamos, dispendios. Bueno, lo que dice es, vamos a ver, la gente no acaba de ver que los verdes alemanes, que dominan el panel del clima climático de la ONU desde hace 30 años, que trampean en todo, que dominan los gobiernos alemanes desde hace más de 20 años, sean de izquierdas o de derechas, piensan que la única especie mala para el planeta es la humana. Claro. Eche, pues que se suiciden Pero todos. claro, pero si además resulta de que tú vives como Ursula von der Leyen, ¿no? Sí, que la resulta de que multimillonaria. efectivamente. Bueno, ¿no? en realidad, Ella y el Balancín. Úrsula von der Führer, Sí, exacto. porque hay que ver cómo trata a los Hombre, italianos, ¿eh? Sí, sí. Hombre, Como al claro, porque es servicio. que ella es una aristócrata, Claro, es decir, aristócrata ella, su marido, prusiana. exacto, además su marido de una familia rica, etcétera, que pues claro, tiene una visión happy flower, yo lo entiendo. Es decir, si el ecologismo es lo mejor, si me permites la ironía, Si te si tú sobra. tienes una casa de 2 millones de euros, si resulta que tienes aerotermia y te has gastado 30.000 euros, y tienes placas solares y te has gastado otros 30.000 euros, ¿no? Y tienes solo coches eléctricos y tal, claro, si eres rico es fabuloso, pero claro, eso no lo puedes extender al conjunto de la humanidad. Pues Claro, que se jorobe el conjunto Si solo de la compras humanidad. alimentos, frutas y verduras ecológicas que te valen el doble de Y una y 10 fruta veces más. y probablemente peores. Mira, yo todos estos ecológicos, todos siempre tengo una deformación de la vía universitaria y es mirar los currículums. Siempre lo primero, además me voy en inglés, ¿no? Que ahí lo Sí, encuentras el auténtico y tal, y ves, claro, su padre era el fundador de la empresa tal, el siempre. otro era el marqués de no sé cuántos, ¿no? Y dices, claro, todos son de una extracción tipo el pijo de Rejón, ¿sabes? En su Eso, vida han el pegado modelo. palo al agua, Y nunca... Pitita, el modelo Pitita, Efectivamente, todos todos son- niñas del colegio italiano, o sea, siempre bien. 3M, ¿qué es 3M? Hija de 2 padres psicólogos, con lo cual estaban forrados los dos, es decir, que no tenían ningún problema. No han visto un pobre en su vida. Y entonces tienen una visión, claro, entonces tu visión es del ático, miras Que a alguien... encima, además, los pobres son de derechas. Sí, sí. Fíjate, quieren tener algo suyo y conservarlo. Qué atraso, vergüenza. ¿no? ¿Ves? Oye. Por eso son pobres. Tomarán y budol, tomarán y budol. No, no. Yo, mira, Toman otras cosas. yo creo que hoy, ¿quién es ahora el secretario de organización de la PSOE? Bueno, Desde Pachi que López. echaron a Bueno, Adriana, Pachi López es el portavoz, No, ¿no? no, No, es el de organización. Es el que se enfrentó, me tengo un nombre en la boca, es un Hernando. Bueno, está Óscar López, ¿no? Por un lado. Óscar López es el director de gabinete. Director de Antonio gabinete, Hernando está es el Antonio director. Hernando, luego está en la cúpula Pachi López. Sí, Pachi López es portavoz eh, y es el que se enfrentó... ¿Quién Vamos a ha ver. sustituido a Adriana? Adriana no nos encargó, se peleó. La vicesecretaria es nuestra amiga andaluza, es la que sustituye a luego Adriana, está la ministra de Educación. que es la portavoz, que es pero la en el partido portavoz. la que manda ahora es la vicesecretaria general, que es Montero. Es decir, la No, ministra y de Pachi, Hacienda. y Pachi López. Y Sí, Pachi. también está en Y realidad. Pachi también. Bueno, pues Pachi- yo creo que para los dos y Budol. Pero te digo el Porque nombre. lo de ayer de Puig Sendán, les ha Sendán. metido en un jardín que seguro que están diciendo, otra vez ha bebido. O sea, No, porque no, es, pero- es que no hay por dónde cogerlo. Es O Oltra, sea, es Oltra, Federico. Yo lo Por cierto, tengo claro. Federico, el vino... Es el caso Oltra. no, totalmente. Es el caso Oltra, totalmente. Totalmente. Pero cuando alguien se mete en la cuestión fiscal
que es el punto fuerte del PP. Y encima el frente es Ayuso, que te ha demostrado que Numancia a su lado era de plastilina. Sí. Y dice, no entres ahí que vas a perder. Pues de cabeza, y encima Puig zumbao. Y Lambán en Cariñena, tengo que comprobar, me han mandado toda la película y tal, todos gordos, lustrosos, todos Santos parecen- Cerdán. Santos Fíjate, Cerdán. Bueno, Santos Cerdán. pero él ya El estaba. vino, ahí. Federico, pero era es el que ha fondillón. ganado El vino a- ese. Ese es valenciano. el fondillón. El El fondillón es un vino, yo ahora soy astemio hace ya muchos años, pero recuerdo que el fondillón con el turrón, sobre todo el turrón de Gijón a Fetén, o sea, el que llamamos turrón, de almendra, es extraordinario. Nos regalaron una botella de fondillón en Monóvar, por lo de que estuvimos haciendo el programa allí, y luego además nos llevaron, bueno, lo recuerdo porque estuve gastando zapatos 3 o 4 años, una casa que parecía muy humilde. Tú lo veías por fuera y dices, mira, una casa, a ver si tiene terraza al final, para que por lo menos tomen el sol. Entrabas y aquello seguía, y se abrían salas y patios y tal. Hacía todos los zapatos de Pierre Cardin de París. Dijo, como yo soy zapatero y tú eres hijo de zapatero, coge lo que quieras. Te he elegido aquí 4 o 5, pero coge lo que quieras. Me llevé los 4 o 5 porque no podía con más. Qué buenos zapatos, oye. Y el fondillón, impresionante, ¿eh? Bueno, pues ese es fondillón, sí señor, gran vino, grandísimo vino, dulce para, en fin. Mi abuelo era de Pinoso y era tratante de vinos. Pues fíjate. Bueno, mi abuelo no, perdón, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, perdón. No. Bueno, pues yo lo que he ofrecido y doy antes del Ibudol para pobre Santos Cerdán, que ya la llevo a buena. Bueno, liquidó a Adriana, no está mal, Adriana venía muy liquidada. Sí, casita, pero estuvo ahí enredando a Adriana para dar un golpe de estado. Sí. Y además ha dicho, en las casas del pueblo nos veremos, ¿eh? Sí. Que hará Barbón. Sí, que todo llegará, que a futuro todavía. Se creyó una se fue lideresa. con un tío. No, digo que Barbón será el siguiente, a lo mejor, en dar un paso adelante. Es que esto... Barbón lo que después de estar con Adriana dio un paso al lado. No, pero se al habla de Coté, Barbón. de un paso Barbón, Borbón. de Coté, de Coté Del decidió Pozo, que- Es el signo de la descomposición del partido, ¿eh? En el momento, eso pasó siempre, pasó con Zapatero y pasó con Felipe. En el momento que ya los varoncitos empiezan a sacar cabeza. Claro. porque Y- están desesperados. Y Barbón, Claro, es por una insisto, lucha por la supervivencia. Y en Barbón, realidad, insisto, claro. es uno de los que podría despuntar. Sí, el único problema es que Asturias le quita la subvención y te queda en nada. Dice, ahí ganan siempre los socialistas. Sí, hay 1 millón de habitantes y la renta per cápita es más baja que hace 30 años. Sí. Ahí además yo creo que Barbón tiene una posición muy cómoda porque ahí las tiene todas de ganar otra vez. Sí, porque además la Sin derecha, embargo, si salta la derecha la- ha decidido pelearse. Claro, si y salta al otro facilitar. plano, pues es más complicado, ¿no? Pero ahí Sánchez está lanzado y él tiene su plan. Además, a veces no lo valoramos, es decir, pero es un tipo listo. Y Hombre, ahora yo pagándole 140 millones de dólares a Bill Gates para empezar, hasta yo parezco Oye, listo. acuérdate lo de Viviana, cómo las Sí. colocamos a todas. Primero les pusimos el sueldo y luego ya les hicieron el cargo. Al final la costa, es decir, la derecha como es tonta, muy tonta, no es capaz de hacer eso. No digo que esté bien hacerlo, solamente digo lo está que mal, hace la derecha. pero en todo caso no aprenden. Y luego cuando llegan, mira, ahora lo de Televisión Española que es fascinante, ¿no? Es decir, se han cargado a Tornero, y yo lo conozco poco porque estábamos juntos en la Autónoma, pero sí que es una persona desensible de izquierdas. Oye, que no es malo tenerla, ¿eh? Y Sí, es muy malo. No, pero de ese tipo moderado... Bueno, Yo que ya fuera no gente- paso una ya, Vale, de desde que acuerdo, me están te lo quemando el compro. monte. Televisión Española no parecía ser muy moderada en sus Moderada, publicaciones, en sus bueno, programas, bueno, en lo su han agenda. matado, lo han matado, le han hecho la vida imposible. Sí, Es sí, decir, Bueno, se están peleando, ¿no? Sí, Entre pero los al final- sindicatos, bueno, pero ahora comisiones, ya- UGT. Y fíjate quiénes han vuelto. Ahí vuelven los Migueles Efectivamente. y el Ferran el que era el Fran La Torre. Fran Llorente, Fran Llorente, eso. El Fran Llorente, que era el supercomisario de Miguel Barroso. ¿Y por Y se van a por qué forrar. Tornero no emite un comunicado donde denuncie las presiones Ayer que ha estado? me dijeron que le... No, él sacó un comunicado donde dijo que Que había sido agradecía 18 mucho la meses enorme estupendos, oportunidad que se había había tenido hecho de mucho regalarse una trabajo pasta. durante su presidencia, no dijo Dicen que absolutamente le nada. van a dar un chollo en el Instituto Cervantes. Ah, claro, Dicen, no sé claro, si es ya, una maledicencia o si es verdad. No. O él ha decidido, mira, ¿sabéis que os digo? Estos romanos están locos, me vuelvo a la Autónoma de Barcelona No. y no sé. No, vamos. no,
no. Vamos, ¿Tú lo has veremos visto en que el breve. ministro de Universidades, que decía que quería jubilarse, haya No, hombre, renunciado? por favor. Bueno, pues venga, Ibudol para Santos Cerdán y demás familia. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Caledonian. Le enseñamos a Eduardo, que no conoce la promoción de Caledonian, en el Hombre, barrio de Prosperidad, al lado de claro, Pradillo, claro. en la calle Javier Ferrero. Sabes que Marcio Kogan, que es un arquitecto extraordinario brasileño, es el creador de... El paisajista el- interior el paisajista, del el creador concepto del espacio. edificio, pero bueno, ahí está el equipo de Caledonian, lógicamente, detrás, que invierte, innova y además ahí hay mucha ciencia, mucha tecnología, mucha ingeniería aplicada al hogar y es maravilloso la aerotermia, la geotermia, todo para ahorrar hasta un 40% Que no hay en masilla, nuestros que gastos. no hay masilla en el efectivamente. baño. Y Que es qué todo mármol decir, contra mármol. y qué No hay decir masilla. de una de las zonas más maravillosas de Madrid, de verdad, porque todo el Hombre. entorno de Prosperidad, Alfonso XIII Y Clara, el espera Rey que Concha abran el Espina. templo. Ay, El el culto Auditorio al fútbol. Nacional para... Además, sí, sí, en sí, sí. colegios, bares, Sí, restaurantes maravilloso, de todas las maravilloso. clases. Así, caledonian.es, ahí tienen todos los detalles. Eduardo, estás invitado, ¿eh? Por supuesto. Pues hombre, Colacel, Gracias. fíjate, yo se lo voy a mandar a Lambán. Porque si con el No sé, Cariñena no lo ha sé, emprendido una vía de salvación y como Te ya... veo en una vía diplomática... No, diplomática no, mm, navideña. Y sobre todo eficaz. O sea, si Lambán dice, me gusta lo que ha dicho Federico de que las zonas de madera ayuden a las que no tengan todas las tal, porque nosotros no tenemos dinero. Tenemos que pagar la inclusión, la cosa feminista, cambiar los letreros y tal. Pero está bien que la comunidad del Albarracín, fuera Molinos, Exacto. Samper no te conozco, no te conozco, viejo borracho, como le decía Falstaff en Shakespeare, no te conozco, viejo que conoce saco de pecados, le decía, no te conozco. Pero me gusta lo de utilizar la madera que se muere sola y se seca y tal, para los hogares que tanto lo necesitan, nuestros asilos y tal. Bueno, te Oye, veo en el bien eso es común, barato, ¿sabes? sí, es Es- barato, es es barata. práctico. Es muy barata. Cuando tú contabas lo de Noruega, entonces se acaba el negocio, porque siempre hay algún amigo Claro, pero gubernamental. es que yo pienso en los del asilo, Claro, pero ellos no. para que estén las 24 horas encendida la caldera, no 12. Las 24 horas, que es lo que necesita el anciano. Bueno, pues los eso. políticos suelen pensar en el bienestar del proveedor, que son Exacto. ellos, Sí. no en el bienestar del consumidor. Pero que En este finja, caso, que o el finja, receptor igual del que servicio. quisieron meter molinos a tropecientos, o sea, pero a cascoporro, que dicen aquí, en todos los pueblos de la comunidad, que los quiten y dice, mira, en cambio, vamos a hacer una cosa tan sostenible que, fíjate, la gente de Calomarde o la gente de Torres de Albarracín va a sostener el asilo de Teruel con su madera este invierno. Sí, pero la marea que se acerca, lo están haciendo tan mal en todos estos terrenos, ¿no? Que la gente no es idiota. No, Es hombre. decir, cuando tú decías de por qué la gente más modesta acaba votando pues al Partido Popular o a Vox, ¿no? Es decir, por algo Lógico. será, ¿no? Es decir, es de sentido común, porque saben de que ellos van a mejorar, ¿no? En cambio, con los otros, pues es un desastre. Y por eso ahora hay un nerviosismo en el gobierno socialista y en las comunidades autónomas impresionante. Cuando hablas con ellos, te intentan vender. No, lo que me decía uno, dice, no, es que Sánchez va a ser presidente de Internacional Socialista. Y pues eso no existe. Ni siquiera sabíamos que existía. Bueno, desde Es- Carlos Andrés Pérez, que fue el último en serio que hubo, Sí, con sí. Felipe González, que era su segundo y su hermano, cuando echaron a Carlos Andrés Pérez, prácticamente desapareció aquello. Está Billy Brandt y Sánchez. Bueno, Billy Ese es- Brandt, ¿te acuerdas? Billy Putin, podríamos Exactamente, decir, ¿no? porque su secretario Guillaume era Exacto. un agente directo del KGB. Y la Ostpolitik de Alemania siempre ha sido entenderse con la Unión Soviética, sí, sí. siempre. Bueno, ya lo hicieron Bueno, en la pues Copa de Hitler. Colacel para el desertor.
¿vale? Para Lambán. Para Lambán. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya sabéis que tenemos aquí en el radio una debilidad, que es cuidar y mimar todo lo que podemos a nuestra audiencia. Y esta temporada de grandes retos, cuando se prevé un invierno difícil, nosotros vamos a estar con ellos, recomendándoles lo mejor para el mayor de nuestros tesoros, la salud. Y hablar de salud es hablar de Mundo Natural, uno de los productos más efectivos, que lo nota nuestra piel, pero también el resto de tejidos, es Colacel Anti-Os, porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno, que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera, gracias a la fabricación propia del mismo. De este modo, retrasamos el envejecimiento, el que se ve en la piel y también el que se ve en nuestro interior, o por lo menos sentimos. Colacel Anti-Os es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000 o si quieren pregunten al farmacéutico dietista o en la propia web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo sigue como sigue, en lo normal a final de septiembre, precipitaciones, o sea, lluvias en el norte y claros en el sur. Lo normal, temperaturas fresquitas, 23 grados en Madrid, la máxima muy repartida y muy baja, 31 grados en Alicante, Murcia, Sevilla, Córdoba y Málaga, y la mínima ya apuntan los titulares del pelotón del pasmo. Ayer apareció Soria, ya hoy aparece Teruel con Segovia. Todavía son temperaturas relativamente bajas, pero vamos, 6 grados. Yo les puedo asegurar que 6 grados por la noche en la Plaza San Juan, Teruel, no digo el Tórico, que se cae. O sea, es un frío, hace un frío que pela, que como no lleven chaqueta y gabardina, al día siguiente a urgencias. Así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también? En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a recordar que para las empresas que quieran mantener talento, fíjate, a lo mejor al PSOE le hubiera venido bien esto en tiempos al final de Felipe. Dice, mira, si conseguimos sujetar aquí a gente de talento, en lugar de que vengan los Zapatiestos, Leire Pajín, Aida y todas estas óperas. Pensábamos que lo habíamos visto todo, con Leire Pajín y con Aida, Vamos, me habían ido. Pero mira, y Pepiño Blanco, lo listo que es, que han montado la mejor consultoría de Madrid, los Barroso Boys que se están forrando. Se llaman Los Corruptos SL. Tontos, Javier de Paz, que nos olvidamos que es el tío más listo el más antiguo de todos. Ese tiene ya 14.000 trienios en Telefónica. Sí, yo lo admiro mucho porque estaba ahí de jefe de las Juventudes Socialistas. Y de golpe le dicen, oye, ¿te gustaría ser consejero de Telefónica? Y dice, yo, Juventudes Socialistas, consejero de Telefónica. Hay que decir que era comía humanos para desayunar. Yo le hice una columna en Diario 16 que se llamaba El Carrillito, porque Carrillo empezó también de jefe de la juventud del PSOE. Mira Rosauro Varo, que es un tío simpático de caerte. Sí, y tiene algunos contactos peligrosos. Se ha hecho muy amigo de Aznar y es el que le interpreta. No solo de Aznar. Sí, no, está ahí, es vicepresidente del PSOE y es el que interpreta a Aznar lo que pasa en el PSOE. A mí me tiene fascinado. Y al PSOE lo que interpreta Aznar. Y ninguno de los dos acierta. ¿Sabe? Porque Aznar debe ser los contactos. Sí. Lleva unos años que es que cada vez que habla, hierra. Sí. Algunas veces se equivoca,
y otras veces no acierta. No, pues los expresidentes en este país han ido todos resentidos, ¿no? El que menos Adolfo, curiosamente, porque sí, porque además el pobre duró poco. No, pero no hablaba mal, ¿no? No, porque era más persona. Sí, era. Pero el resto están amargados de haberse ido del poder. Bueno, pues Gedesco tiene previsto esto, claro, lo del PSOE viene de antaño, no tenía remedio seguramente, pero en cambio ahora hay muchas empresas españolas que dicen, ¿cómo consigo conservar este tipo que vale mucho a esta tipa o tipe cuando en otro sitio le ofrecen dinero y este no tiene para pagar la nómina este mes, porque dentro de 2 meses iba a tener? Bueno, pues lo que hace Gedesco es pensar precisamente en las empresas y en los trabajadores, y lo que hace es pues hacer más atractivo el puesto de trabajo de las empresas que instalan esta aplicación Lunfy de Gedesco, que lo que permite al empleado es obtener adelantos de la nómina en cualquier momento del mes, le da al botón, obtiene la nómina generada hasta ese mismo día sin que a la empresa le suponga ningún tipo de problema. Como siempre, Gedesco pensando en empresas y en trabajadores. Bueno, pues la bolsa... La bolsa, Federico, es noticia en este momento porque se está dejando un 1,44%, cae con fuerza, cae significativamente en este momento, está perdido los 7.500, los 7.400, está ahora peleando por mantener los 7.300, vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día, pero parece que cada día hay más pesimismo en el mercado respecto a lo que nos queda por delante. Dicen los analistas que se deben estas caídas a las previsiones de que los bancos centrales a este lado del Atlántico y a aquel, o sea, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, vayan a subir los tipos de interés más de lo que estaba previsto. Es lógico. Como es lógico, casi tendríamos que decir... Tenemos una inflación del 10%, algo tendrán que hacer. Pero bueno, esas previsiones de que estas decisiones hagan que la economía se contraiga es lo que está tirando en este momento el mercado, que nos queda ya poquito para coger los mínimos del COVID, ¿Tú te acuerdas cuando hicimos aquella cesta de productos... En la linterna. La cesta en la linterna Sí. de la economía? Creo que estaban, no sé si en 5.000 o 6.000 puntos. Y entonces Barea, Velarde, la gente sabia de entonces, dice, vamos a ver, estas empresas valen mucho más. Es cuestión de tiempo que suban, porque además son estratégicas. La gente no va a dejar de hablar del teléfono, ni de pedir una hipoteca, ni de poner la luz. Es cuestión de hacer. Hicimos con 7 productos básicos, a los 3 años se había doblado. Yo creo que podemos empezar a los 6.000, que vamos camino. Sí. A llegar a los 6.000 vamos a hacer una cesta, contamos con Luiña, que es muy listo, Sí. y además Y que hable con tu dinero nunca duerme. con bastos que... Y en tu dinero nunca duerme, sino que despierta. Eso es, Vamos hay que despertar tu a dinero. preparar una cesta de varios productos que están muy subvalorados y que en buena lógica tienen que subir. Lo que no sabemos es cuándo. Y la gente que tenga un dinerillo, oye, pues mejor que el cerdito, la hucha y tal. Además ahora, como es el cerdo, sabes que es que no lo puedes romper. Ah, no, Por la claro. ley de bienestar animal ya no puedes romper ni la hucha del cerdito. Ni lo puedes o sea. enterrar tampoco. No, bueno, vas a Solo déjame dar un dato más, Federico, importante también en el mercado monetario. El euro sigue cayendo, ya te lo dan $0,95 por cada euro. Y la libra. Ahora es cuando están viendo lo que es el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Pues vosotros valéis lo que vale toda Europa, el euro. Y como la libra es una ficción, se acabaron los cuentos chinos. Y además Harry Potter está muy mayor. Ayer concluyó el Congreso de los Laboristas en Liverpool. Las encuestas ya les sitúan 17 puntos por delante de Liz Truss. Las elecciones en Reino Unido serán en el año 24. Todavía quedan 2 años por delante, así que fíjate todo lo que puede suceder. Pero en los últimos días, desde que Liz Truss anunciase su plan, ¿no?, de rebaja de impuestos, pero al mismo tiempo de aumento del gasto, la libra se ha desplomado y las entidades financieras más importantes del país han anunciado que ya no están en disposición de dar ningún crédito hipotecario, que los 5 modelos de hipotecas más demandados en Reino Unido ya no están en disposición de ofrecerlos. Bueno, ahora se están efectivamente dando cuenta de lo que es la realidad de un pequeño país del mundo que fue grande y que ahora pues es un país mediano. Bueno, hay que decir que además la fórmula es que esta chica es tonta, porque dice que va a copiar a Margaret Thatcher, no es verdad. Está copiando a Reagan. Reagan pudo aumentar el gasto en armamento y bajar los impuestos porque tiene el dólar, que es la hucha de todo el mundo.
La libra nunca ha sido la hucha de todo el mundo y ahora menos. Que es que, claro, es que Estados Unidos además tiene una sociedad con impuestos bajos, no los de Gran Bretaña, y además con una capacidad de innovación y de productividad. Se está hablando de decenas de miles, si no se llega a centenar, de personas que ya se da por hecho que van a fallecer este invierno en Reino Unido porque no van a poder encender la calefacción. Por el problema de la energía. Por eso he dicho yo, que te he oído esta mañana, digo, pues si eso pasa... Es verdad que hace muy mal tiempo, sí. Pero el invierno en Teruel no tiene nada que envidiar a Escocia, ¿eh? O sea, y el problema es que, habiendo madera, que la gente muera de frío. Vamos, hombre. Óptima Mayores. Óptima Mayores, Federico, porque tenemos esa hipoteca senior, una hipoteca inversa al final. Más necesaria que nunca este invierno. Pues efectivamente. ¿Quién cuida a esa persona mayor que vive sola en Madrid? Bueno, ¿y cómo calientas esa casa, Federico? Es que como el cuidador no se preocupe, como la gente de mayor se vuelve avara y tal... Es que acaban quedándose pajaritos. Claro, y tenemos esa vivienda en propiedad, no vamos a perder la propiedad de esa vivienda, que es lo más importante, y vamos a recibir, bueno, pues nuestro dinero a final de mes, esa liquidez que necesitamos para pagar las facturas, para tener el cuidador, para hacer frente a las deudas. Óptima Mayores, ese es el producto que nos ofrece, esa hipoteca senior, hipoteca inversa, 900-800-864, es el teléfono gratuito donde se pueden informar, 900-800-864. Bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Me llegan ahora las noticias de que han artillado toda la parte de la Comunidad de Madrid ante la presencia de Calviño, que Calviño quería ir a pelearse con Ayuso, y Ayuso le ha dicho, peléate tú sola, payasa. Total, que está que brama porque no la recibe. Dice, vamos a ver, nosotros, ¿quieres dar una rueda de prensa? La das. Montar el número contra mí. Bueno, Calviño acaba de montar el numerito en las Cortes, ¿no? No, allí, es que va de numeritos hoy. Y luego lo quería montar en la Comunidad de Madrid. Bueno, solamente os digo que comienza el run otra vez de nuevo de un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista, con un Partido Socialista que estaría liderado por Page. Ya hay varias personas que ven en esa entrevista que ofreció a Bustos en el diario El Mundo como la hoja de ruta. Sé que esta expresión no te gusta, Federico, pero me parece que es perfecta. No, sí. Igual. Por ejemplo, Raúl del Pozo el otro día en su columna lo comentaba. Alejo Vidal Cuadras hoy acaba de publicar un tuit en el que dice que Page podría ser ese Delfín y se pregunta si Feijóo está por la labor, digamos, de... Sí, lo que más le apetece a Feijóo es tener de Delfín a Page. O sea bueno, dice, pero esto es como si le dicen al Corte Inglés, mira, han quebrado estos chinos, que además no eran chinos, eran unos paquis que tampoco eran paquis, porque eran unos marroquíes, que ni siquiera eran marroquíes, porque no se sabe, y tampoco eran rumanos, porque no hablaban nada reconocible y tal. Bueno, han quebrado, porque además atracaron a una ancianita cuando iba a pagar. Dice, entonces, ¿quieres expandirte? Podíais fusionarte. Dice, perdona, espera que voy a llamar a la Guardia Civil. Hay quien sigue viendo en esa especie de oasis. Se mueren, es una patología de la clase política y periodística. Bueno, quieren el virreinato con B. O sea, quieren reinar por la izquierda y por la derecha eternamente y que a los medios los rieguen generosamente por un lado. Empezar a escuchar, a leer mucho sobre esta cuestión. En fin. Yo, esta historia de que Ayuso diga a mí no me tienes de decoración, me parece un acierto. Y además esa falta de... Otro día veía los grandísimos empresarios del IBEX, de los que hacen propaganda ecologista contra la propiedad, contra la nación y tal, porque se supone que es lo que hay que hacer. No porque lo crean. No, porque un asesor se lo ha dicho. Tan tontos no son tan tontos. Pero cualquiera que oiga la publicidad que se hace en radio y en televisión, el 90% es publicidad comunista de la Agenda 2030. Ah, sí. Con la capa verde, pero publicidad comunista. Y toda pagada por los privados. Porque que la haga Irene Montero y con su dinero ya la echaremos. Pero es pagada. Pero luego rascas y o no saben lo que dicen o no les gusta, pero creen que hay que hacerlo. No tienes que hacerlo. No, pues los consultores te lo dicen. Tú ten en cuenta que te lleva un consultor. Primero que no son empresarios, tú eres empresario. Sí. Son directivos, yo lo digo, son el club del €1.000.000, porque todos ganan más de €1.000.000, más bonus, acciones, etcétera, ¿no? Y entonces te dice el asesor, ¿no? Que tiene sensibilidad de izquierda, son experiodistas, que tal, dice...
Presidente, líder carismático, eso es una ironía mía. Que sepas que tú lo que tienes que hacer es muy ecológico. ¿Sabes que me he dado cuenta? Sin corbata. ¿Cuál es el truco? Dicen 2 veces presidente. Dice, presidente, o sea, ese es el detalle. Les gusta, de golpe dicen, hombre, claro, ¿cómo no voy a ser presidente? Llegan a casa y a su marido o su mujer dice, aquí el presidente, ¿no? Y entonces, Segurado, cuando tenía un partido que constaba de 3 afiliados y uno trabajaba para él, se hacía llamar presidente. Sí, claro, es lo más barato que hay. En el comité ejecutivo, eso me lo contaron, Fraga decía vicepresidente, y un día Federico Trillo pide la palabra y dice, como ha dicho el vicepresidente 13º, ¿sabes? Y todos se despartían de la risa. Y dice, bueno, había tantos vicepresidentes. Hubo ¿no? 7, él dejó 7. Pues y yo siempre recuerdo la anécdota de Fernando Suárez, que llega un día, que estábamos cenando con Balbín después de la tertulia, cuando Balbín salía con Lolita Sergeyeva, que luego se casó con Marrik. Porque qué menos que la nieta de la pasionaria, cuyas obras asesinas pretende reeditar Tenacillas, pues se case con Marrik, es decir, la apoteosis de la pasta. Bueno, y entonces dice, vengo a que me lo expliquéis. Me ha echado, Aznar me ha echado, yo ya no soy vicepresidente, en realidad ya no soy nada en el Partido Popular, pero no sé cómo lo ha hecho. Sé que me ha tirado por un balcón, muy buenas palabras, no puedo decir que me haya dicho una cosa fea ni tal. En realidad no me ha dicho nada, pero lo cierto es que ya no soy nada en él. ¿Cómo lo ha hecho? Y entonces empezamos, vamos a ver, esto es como las novelas policíacas. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primer dato y tal? ¿Qué tiempo hacía? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Hay testigos? En fin, pero así. Bueno, pues porque hay 7 vicepresidentes, hace imposible llevar nada. Pero en las grandes empresas al final yo me he dado cuenta, porque es un tema interesante, cuando vi a las multinacionales, etcétera, quien manda quiénes son los ejecutivos. El capital no pinta nada. Claro. Es más, si el capital está representado, le toman el pelo, porque como el capital no está físicamente allí o está poco, pues le dicen, hacen esto de los trileros, ¿no? Sí. Un día salíamos, esta anécdota, no sé si te la he contado, salíamos con Rajoy del Congreso, ¿no? Era vicepresidente del gobierno y yo, ahí me dice, dice, ¿tú y yo mandamos? Digo, perdón, ¿qué quieres decir? Dice, no, si tú y yo mandamos. No, digo, eso ves, eso solo Rajoy se lo ha preguntado en la historia de España. Sí, pero era una pregunta muy inteligente, no es por defenderlo. Entonces, porque salíamos de un debate en el Congreso, ¿no? Donde habíamos acabado defendiendo una cosa que no tenía nada que ver ni con el PP. Sí. Y entonces yo me eché a reír y le dije, mira, Mariano, tú eres el tío que más mandas. Te lo digo de verdad. Digo, lo único que tienes que seguir el tema hasta el final, como las grandes empresas. Acaba. Claro, porque si lo sigues hasta el final mandas, pero si no, de golpe un funcionario te cambia un papel, otro, y dices, ¿y yo qué narices, iba a decir una palabrota, estoy defendiendo? Que estaba defendiendo Exactamente. Aquí, ¿no? Mira, el otro día en el discurso que hice, que por cierto es asombroso el eco que ha tenido, hay que verle el eco que tiene el Heraldo, empezando por mi pueblo, o sea, nunca lo agradeceré bastante. Pero el discurso que hago ante el Heraldo, hablé de eso. Digo, el gran problema es que la propiedad privada se está perdiendo, ya no en las grandes empresas, sino en los medios de comunicación. Claro, el Heraldo es un caso único, 127 años, que son los dueños de la propiedad y además ejecutivos. Sí. Claro, para eso hace falta que tengas 5 generaciones de gente muy espabilada, y eso hay suerte o no hay suerte, a otros no tienen hijos, pero hoy lo han mantenido. Digo, eso hoy es inimaginable. Lo normal es que llegue el ejecutivo, el clásico milloneurista, el clásico milloneurista, que hoy está aquí, mañana te está vendiendo el Corte Inglés de Portugal, pasado mañana está en la FNAC como Miguel Barroso en Francia y al día siguiente te está vendiendo cárceles privadas en Luisiana. Le da exactamente lo mismo. Y el vínculo moral que tiene que tener un medio de comunicación con la gente que lo sigue, sea prensa, radio, televisión es distinto, porque la televisión es un medio frío, más manipulable, etcétera. No, pero la radio y la prensa tienen un vínculo moral, emocional, fortísimo con la gente. Hay gente, antiguamente, las suscripciones de la ABC y La Vanguardia eran vitalicias. Sí, lo heredabas. Yo heredé la suscripción de mi padre a La Vanguardia. Bueno, cuando mi padre falleció. En el Heraldo lo mismo, pero yo dije, aquí lo importante, y afortunadamente es gente muy joven, la generación que hay ahora, tiene muchos años por delante, sobre todo, no perdáis la propiedad.
Sí. Claro. No, perdáis la propiedad. Digo, yo lo único que he tenido que hacer en el radio, que llevamos, pero 23 años ya llevamos en el grupo, es tener siempre una acción más que el siguiente. Oye, pero es la única cosa que te da garantía de verdad de tener una mayoría. Luego tenemos más de 1000 accionistas. Por lo tanto, lo único que tengo que tener yo es una acción más que el segundo entra con la condición de que yo tenga una acción más para que me quede, porque si no me voy y se acabó. Eso es sagrado y eso se está perdiendo en los medios de comunicación. Y eso explica por qué especuladores como Elon Musk dicen que ahora compro Twitter, ahora no lo compro. Sí. ¿Pero en qué quedamos? No, pero Telecinco es hasta Rayo se creyó que lo hacía por la libertad. Elon Musk está arruinando el mundo con el coche eléctrico. No, el punto es que con esas empresas y con ese tipo de ejecutivos que a lo mejor hay... Claro, al final lo que se evidencia es el problema de las ideas. Es que faltan ideas. Es que al final estos ejecutivos, como les da igual estar en un sitio que en otro, se suman a la ola y si la ola de ideas es ecologismo radical, pues son ecologistas radicales. Y si hay que meter otras cosas, se meten. Entonces, claro, el reto es cómo ir a contracorriente y cómo defender correctamente los derechos de propiedad, efectivamente, porque lo que no puede ser es que los verdaderos capitalistas, los verdaderos propietarios, no sean dueños, ¿no? Que haya un problema de agente y de principal, ¿no? Que el principal sea chuleado por el agente. Sí, ¿no? Fíjate, Eduardo, que el de Carrefour entra de ejecutivo en el Heraldo de Aragón. ¿Qué coño sabe el tío de Carrefour de los Montes Universales? Ni sabe ni le importa. Claro. Él hace, y a lo mejor es un tipo que lleva muy bien las cuentas y tal, pero hay una cuenta intangible que es lo que año tras año va quedando, y es que, pues si vas al bar de mi pueblo, el santuario, que lleva un señor estupendo de Perú, está el Heraldo. Sí, porque todas las mañanas llega el Heraldo. Sí, y el diario de Teruel, antes Lucha, que era un título que le iba mucho mejor a sacar un periódico en Teruel, porque es una lucha, ¿no? Y bueno, pues habrá contrapartidas, habrá una parte, digamos, oficial, inevitable, propaganda institucional, zona pobre, despoblada, pero siempre habrá una parte, aunque sean las cartas al director, que establece ese vínculo. Al de Carrefour, lo primero que hace es quitar las cartas al director. Pero lo más interesante lo primero, pues dice, ¿cuántos se escriben? 12. ¿Que para qué quiero yo 12? Pero eso esa es la cuestión. De modernizar el grupo. Mira, yo te lo cuento porque lo viví, quedamos para comer con ellos. Y yo, lo puedo decir aunque sea públicamente, fui con un cierto decir, menudo rollo me ha caído, voy a comer con estos dos, que son la quinta generación y deben ser unos estirados que te caes, ¿no? Dices de los dos hermanos, ¿no? Y me llevé una sorpresa, lo puedo decir públicamente, vamos, no se lo dije, igual sí que se lo dije, pues me llevé una sorpresa porque habían creado un grupo súper dinámico, con divisiones tecnológicas, exacto, ¿no? Y suyos, ¿no? Y pensé, eso es lo importante, la propiedad. Por eso me hubiera gustado escuchar tu discurso, no por quedar bien contigo, ¿eh? Pues es así. Lo voy a escuchar, porque es algo preocupante de cómo los medios de comunicación se quedan sin la propiedad, llegan unos ejecutivos que cotizan en bolsa, como puede ser Telecinco, y le dicen al de Italia, le dicen, oye, no va, todo fabuloso, fabuloso. Sí, Estamos ganando. Mira Basile, que el jueves se va a Italia. Exacto, fabuloso. ¿Qué pasa? Dice, es que este Jorge Javier Vázquez ha llamado a quemar viva a Leticia. Ah, bueno, ¿y la audiencia? Sí, exacto. Y luego va al hijo de Berlusconi, que es el que manda ahora, ¿no? Y le dice, no, mi jefe, vamos, no. Bueno, he de recordarte que Luis Herrero, que estaba realmente emocionado después de escuchar tu discurso, te recordó que es el discurso que te ha escuchado más periodístico y más en defensa del periodismo que has pero porque no era el periodismo tal como lo entiende histórico. Luis. No, pero también. Luis, era el periodismo también, Federico. Porque yo cada día estoy más convencido de que lo mejor que he hecho ha sido el grupo Libertad Digital, por las dificultades que me ha costado mantenerlo, porque me doy cuenta que cada día lo que falta más en España, aparte de bachillerato y tal, es la relación directa, es decir, no engañar a la gente. Es decir, contarle la verdad. Tu verdad, oye, otros tendrán otra, pero poder llegar a la gente, que la gente reconozca como que es alguien que piensa más o menos como ellos, no del todo, pero sí en algunas cosas, eso es sagrado y es lo que se está perdiendo en Occidente. Le Figaro, primer periódico francés, Le Figaro defiende la farsa del clima climático, pero es que en libros, en Le Figaro, sacan Girondeau,
un francés pone patas arriba toda cosa que es verdad, porque lo que ha hecho es unificar en su trilogía la religión climática, todo lo que están haciendo Lombard, bueno, hasta Kunin, que era el secretario de Energía de Obama, que ahora ha dicho lo que ha dicho mi jefe, que hay consenso científico, es falso. Es imposible. No hay ni un 3% de científicos que entiendan los modelos matemáticos que hacemos. Y lo dice el que hace el libro, el manual de modelos matemáticos de crecimiento del clima. O sea, ¿por qué? Porque en los últimos 2 años se ha visto que esto es terrible. Es decir, que lo que era una cosa medio folclórica del medio ambiente no era del medio ambiente. Que esto va a la raíz, a cargarse Occidente de raíz en beneficio de China. Entonces, en Le Figaro, editorialmente están hablando de lo sostenible, mientras que en los libros te están diciendo el gran libro francés va a ser este año, el premio debería ser la trilogía de Gerondeau. ¿Por qué? Porque no será el dueño, porque desde que compró Dassault aquello, ya no hay dueños, no está el dueño de Le Figaro, y es un tío que dice, pero es que yo hoy como con Macron. Voy a ver qué me dice Macron. Macron lo que debería es irse con su señora a Tahití. O lo que sea. Y bueno, en otro plano yo desconozco la propiedad, por ejemplo, de La Nación Más, ¿no? Y de los periodistas argentinos que realmente, o sea, no me extraña que estés enganchadísimo, Federico, porque realmente es de un coraje, de una valentía diaria cada minuto y bueno, ahí están denunciando. Más mérito todavía, porque son todavía más pobres, en Perú, Willax. Willax al final es dueña, es toda la cadena Willax. Hay una parte que Philip Butters, que tiene su propia radio, pero que está asociada y sale. Claro, cuando le quitaron, que fueron a cargársele el poste, cosa que me han hecho a mí, por cierto, Susana Díaz en Andalucía, que nos lo hizo cuando salió de radio. Se cargó 11 postes y el de Marbella con unas cizallas para derribarlo. Esta gentuza es la que robaba, por cierto, en Andalucía. Pues resulta que Willax es propiedad de un chino. Y es de estos chinos, por supuesto japonés, como todos los chinos en Perú son japoneses. Y este japonés tiene una cadena de supermercados que es buenísima. Y entonces le gusta mantener Perú. Y lo que más le joroba es que, siendo peruano, se carga en la República en nombre de los andinos, las tribus, y dice, oye, vamos a ver, o sea, yo vengo, mi origen es un imperio, pero yo estoy en una nación que es Perú, yo quiero ser ciudadano peruano, ciudadano igual ante la ley que todos los demás, que no me vengan con quechuas, aymarás y tal y cual. Y el tío, con lo que le sobra de los supermercados, está manteniendo Willax. Bueno, los que mantienen, porque Beto Ortiz sigue emitiendo desde México, porque si no, como tienen comprada la Fiscalía, si Beto llega a Perú, lo meten en la cárcel y a saber si sale. Pero emite todos los días. O sea, hay en toda Iberoamérica hay unos ejemplos. Hay héroes. Pero héroes de verdad. La Nata, por ejemplo, que es un periodista súper prestigioso de toda la vida en su curso de periodismo, escuela de periodismo, ¿no? Claro, él todos los días escuchar su editorial crítico y ahí es que te estás jugando el tipo. Porque... Pero ¿sabes qué ventaja tiene la Nata sobre la gente joven de la nación? Que fue montonero. Está vacunado. Él sabe de lo que habla, sabe que no hay pacto posible. Esta es una cuestión fundamental. Todos los que ya vienen después, Leuco está, digamos, de edad intermedia, pero Feynman, Viale, que son ahora, digamos, los más jóvenes, es una pareja tienen un punto extraordinaria, vamos. Extraordinaria, son unos comunicadores extraordinarios, tienen mucho valor, pero tienen un problema generacional, no entienden el comunismo. O sea, por ejemplo, cuando montan el atentado, tú no puedes decir atentado. Tú no puedes decir magnicidio. Como cedas en una palabra, has perdido. ¿Qué ha hecho la Nata? La Nata lo que ha hecho es perseguir y demostrar que, primero, que lo escribía yo el viernes en El Mundo, pero ¿cómo que atentado si nadie ha disparado? Será un fotoatentado. Lo que hizo uno es una foto. Han ido sacando todas las relaciones con los Kirchner de estos dos zumbaos, que es lo de Ali Azka, pero para que no disparasen. El 75% de la población argentina
cree que es un atentado montado por Cristina para victimizarse, que es evidentemente lo que A mí es. ya me parece sorprendente que se pregunte a la sociedad argentina si piensan que el atentado contra la vicepresidenta es un montaje. No, es no, que que ya es otra aquí cosa que es algo insólito. Otra o sea, cosa que funciona muy bien en Argentina, las encuestas. Claro. Claro, pero tú te imaginas La gente en se queda España... con el dato, con el porcentaje. La información económica que hacen continuamente, que están todos los días a todas horas, José Luis Espert, Milei, Kachanovsky, que es el profesor de todos y tal, es de una calidad. Como todo lo que estamos haciendo aquí es seguir lo de Argentina. Yo es que no dejo, digo, bueno, ahora economía y pongo La Nación Más. Bueno, ahora política y pongo Willax. O sea, y luego tienen mucho sentido del humor, un humor enorme. negro, ¿no? Porque la situación es tan dramática y tan... Los sketches que hace la Nata. Es fantástico. El piloto, ¿dónde está el piloto? Bueno, que es pues Tango -1, que es el ¡pum! La Nata luego tiene esa vis cómica y interpretativa que es, claro, tiene un talento. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes, Silvia? Os voy a leer algunas frases y saber si sabéis de quién son. Subir impuestos es propio de gobiernos insolidarios. Sánchez debe castigar a las comunidades autónomas que bajen los tributos. Madrid hace dumping fiscal. El Ejecutivo debería crear un impuesto exclusivo para las rentas altas de Madrid. Y lo que a mí me ha parecido más grave, el gobierno de Ayuso está ejecutando un procés invisible. Todo esto... ¿A quién pertenece? Efectivamente, al presidente valenciano. Es que son vecinos. Chimo el camaleón. Chimo, igual que el de Cutanda. Pero las frases seguidas es espectacular. Son tremendas. Sí. Son tremendas. Bueno, pues todo esto sobre la política fiscal del Partido Popular, hoy nos leemos en los periódicos, él es el protagonista quien anuncia esas rebajas. Tras la pausa escuchamos a los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno, Santa Lucía. Santa Lucía, Federico. Santa Lucía. Te veo inspirado, ¿eh? A menudo. El bardo de la radio. Bueno, Santa Lucía es un clásico en los seguros del hogar, pero sabes que nuestro seguro del hogar puede esconder mucho más, Federico, muchas más coberturas, como por ejemplo poder recurrir una multa de tráfico. Por ejemplo, oye, llamar un manitas que venga a tu casa a hacerte las chapuzas. Y por chapuzas me refiero a cosas que son complejísimas, como por ejemplo arreglarte la cisterna, colgarte los cuadros. ¿Cuál es la profesión de más futuro? Handyman. Siempre. Bueno, pues nuestro seguro... Manitas, porque parece que tenga 4. Nuestro seguro del hogar puede tener todas estas coberturas si nosotros lo desconocemos. Así que es importante sacarles partido. A partir de la web de Santa Lucía, aquí tenemos toda la información, Santa Lucía, seguros de vivir, de eso sí que estamos seguros. Bueno, y Puig está que no vive en sí. Sí, a ver. Está preocupado, pero antes de los impuestos hay otra cuestión que preocupa mucho a los oyentes. Se avecina el frío, está llegando ya. Y además va a ser un invierno duro. Duro, a pesar de que nos estaban diciendo que iba a haber temperaturas más altas. Aquí cuando aprieta... Lo mejor de los ecologetas es que dicen que al mismo tiempo va a hacer mucho frío y mucho calor. Que se calienta la atmósfera pero se enfría. Dice, pero entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que es mentira cuando dicen que se calienta y cuando dicen que se enfría. Bueno, la cuestión es que preocupa mucho a los oyentes porque van a tener que hacer frente a esas facturas y el problema es que el gobierno lo limita absolutamente todo, desde la madera hasta las chimeneas, que nos lo han contado los oyentes. Vamos a ver qué es lo que opinan y de paso, pues la respuesta. ¿Le servirá a Chimo Puig esta rebaja fiscal para obtener rédito electoral? Y el refranero español, fijaos. No se podía bajar el IVA de la mascarillas, lo impedía Europa. No se podía bajar el IVA de la luz, el IVA del gas. No se podían bajar impuestos. No tienen vergüenza. Rebelión en las cuadras. Y los varones socialistas dicen ahora que quieren ayudar a las familias bajando impuestos. Pero no es así. Lo cierto es que están mirando cada vez más cerca el mes de mayo y ven cómo se les acaba el pesebre. Y Chimo Puig hablando en castellano y queriendo bajar los impuestos. 8 años que ha estado intentando ponernos hasta un impuesto turístico y todo. Debe de estar acojonado, pero a tope. Y ahora pretende que por rebajarnos 2 euritos le votemos al señor Chimo Puig.
Ni hablar del peluquín. Por la poda de encinas o la poda de olivos genera muchísima madera y no se arranca ni se tala ningún árbol. Hay madera y leña en el suelo, en los árboles y sobre todo está por el suelo. ¿Qué es mejor? ¿Aprovechar esa leña para calentarse o para que se prenda fuego al monte? Que eso no beneficia a nadie, salvo algún interés para placas solares. Mucha gente está queriendo poner chimeneas. Hay un problema con la fabricación. Tienen pedidos para prácticamente meses porque las fábricas no dan abasto, y el detalle ya gordo, que las chimeneas estas de boca grande, las de toda la vida, las que podías cocinar dentro de ellas, está prohibido ahora ya instalarlas y fabricarlas. Motivo: que contaminan. La actual normativa no permite la instalación de estufas de pellet en pisos, solo permite en chalets, adosados, bifamiliares, unifamiliares. ¿Por qué no se cambia la normativa y se permite la instalación en los pisos? Yo tengo una estufa de pellets en mi casa en la sierra y he pasado a pagar de 3,85 el saco a 7,40 y el otro día lo vi a 8,95. La explicación que me dio el señor que nos sirve en grandes volúmenes es que ha venido empresas alemanas y francesas y a su proveedor, el fabricante, le ha comprado la producción entera de varios años. El doble costaban las noruegas que se vendían en Bretaña, que está llena de bosques. O sea, el gran problema es, todo es burocracia contra el humano. Así es. El rebollo vale más que el ser humano. La ortiga es más importante que el ser humano. Esta gentuza es que se carga la civilización. Vamos a ver, el ser vegetal, mineral y animal está para servir al hombre. El ser humano ha amaestrado lo mineral, lo vegetal y lo animal para, entre otras cosas, desarrollar el cerebro, que si no come carne, ¿de qué tendríamos el mismo cerebro que Irene Montero? Entre el mosquito y la larva. O sea, pero es que eso es esencial. Pero acuérdate de una cosa pero que... eso de prohibir, dice que contamina una chimenea. ¿Desde cuándo el humo de la leña contamina? ¿Contaminará el cerebro de un ecologeta? No, pero fíjate que hace poco decían, ahora es que estaba recordando, decían, llegará un año, no me acuerdo qué año era, que es de no retorno. Es decir, la emergencia climática nos llega el 2030. Sí. Bueno, según Al Gore era el 2020. ¿Te acuerdas? Claro, y en los 90 era el 2010. Sí. Y ahora resulta que como tenemos el problema de Ucrania y del gas... Ahora dicho, es el 2050. Ahora ya no hay problema, ¿no? Es decir, son unos jetas muy jetas. Hombre, yo no soy partidario, por supuesto, ni ninguno de los que estamos aquí, de tirar la basura a los ríos. Eso es una obviedad. Hay que plantearse. Pero a algún alcalde al río sí. Sí, pero eso ya es... Ahora, racionalizar la explotación de los bosques, proteger el derecho de propiedad de los propietarios para que puedan limpiarlo cuando quieran, para que puedan exportarlo cuando quieran, vender su madera. Sí, pero es que si son cosas de sentido común, es que al final es que estamos perdiendo el sentido común por fanatismo ideológico de izquierda. El que llamaba, que por el acento era de Galicia, claro, Galicia, ¿qué es lo que ha tenido? Como no se limpia el monte bajo, que el monte bajo era la leña de las casas, que eso se regalaba a la gente. En mi pueblo, lo que te querías llevar, te llevabas, con tal de que dejaras limpio aquello, y luego ya se hacían los cortafuegos, de siempre. Este año pasado dieron a cada familia del pueblo una cantidad de leña para todo el invierno. Pero es que hay mucho más. Ahora la madera no es, digamos, comercialmente potable, no. Hombre, un artesano a lo mejor te puede hacer con el pino albar de mi pueblo una virguería, pero eso tardará hasta que... Primero encuentre el artesano. Hay una enorme cantidad de bosques en toda España que se mueren de asco y se queman porque no se usan, porque no hay un uso de propiedad. Así es. Que obliga siempre a limpiar el bosque al final del verano. Siempre se ha hecho así. Bueno, pues no, señor. Yo en el discurso de Zaragoza, lo que más bramé, porque es la cosa que más me ha indignado, y además confieso que delinquí y volveré a hacerlo. Y si tiene alguien valor, que me lleve a juicio. Que no podía coger musgo de mi pueblo para el Belén. Musgo de mi pueblo, para mí, Belén. Pero ¿quién es un mamarracho de Zaragoza a las órdenes de una tarada de Madrid para impedirme que coja mi musgo? Musgo que si no lo cojo se seca, claro, y adiós. O sea, tampoco es que ese musgo luego se... Bueno, porque estos bufones autonómicos han hecho leyes para todo, ¿no? Hacen leyes todo. Es tremendo. Menos para el amigo Samper, que le han hecho una ley especial. ¿Sabes que ya ha cambiado el modelo de negocio? ¿Ya?
Síguelo. Tú que tienes un periódico con pues mucho lo voy a material seguir. y tal, síguelo. En 5 días, que como no lo lee nadie, pues salen ahí las cosas, Forestalia cambia el modelo de negocio. A partir de ahora producirá su propia electricidad. O sea que antes se llevaba la subasta, pero no tenía más que una pequeña. Ahora va a hacerlo mucho. Me lo contaron otro día en Repsol. No le vamos a comprar nada. Ese tío es un buscalíos. Lo que nos faltaba a nosotros para encima tener problemas. Y encima en Teruel con el genio que tenéis. Digo, no es que no es una comarca o un pueblo. Es toda la provincia convertida en una central eléctrica para Cataluña. O sea, en Teruel no se queda nada. El plan quinquenal, Federico. El plan quinquenal, pero el plan quinquenal del vecino. Pero del vecino. Una pregunta, ¿el vikingo él es de Teruel, no? No, él es de Zaragoza, pero su empresa está en Madrid. En Teruel nada. Nada. Simplemente han cogido allí y además para venderla en Valencia y Cataluña. Pero él no tenía ninguna capacidad. Lo que hacía era comprar barato, porque se lo daba el gobierno, y venderlo un poco más barato de lo que ofrecían pues las grandes, Repsol y tal, que tampoco hubieran ido si no hubiera habido concurso. Pero como había concurso y estaba pagado y estaba subvencionado y tenías un retorno entre el 8 y el 16% asegurado, pues claro, iban. ¿Cómo no iban a ir? Pues me encanta eso de convertido en chatarra, ¿no? Es divertido. Bueno, porque me he acordado de Taiwán. Hubo un listo muy listo, que cuando bombardearon los chinos montones, miles y miles de toneladas de acero, montó una fábrica de cuchillos. Así que anímale al de Forestalia lo convierte en cuchillos. De Forestalia me dijo: pídeme lo que quieres. Como pídeme es un concepto equívoco. Sí. Entonces le dije: quita tus putos molinos de la sierra. Exacto. Y él dijo algo cierto: mientras sea legal, lo haré. Claro. Digo, ya veremos, porque toda la legalidad, como todo el mundo sabe, es cambiante. Cuando llegue el PP... Y va a haber, no, antes de que llegue el PP, va a haber referéndum en los pueblos. Qué bueno. A ver qué alcalde dice que va a haber ruido en el pueblo para siempre. Sí, además es muy insoportable. A cambio de que dejen en el ayuntamiento 800.000 euros para algo. ¿Tanto? No, y que eliminen las posibilidades de desarrollo en otras áreas. Turismo. Bueno, es que se acabó el turismo. Sí. Claro. Se acabó el turismo de calidad, que es lo que se estaba haciendo muy bien en Teruel. Además es espantoso, vamos, ver... toda la razón. Asqueroso, hombre. Bueno, vamos a brindar con Balduero, Federico. Tenemos esos vinos, esos caldos que son extraordinarios, entre los mejores del mundo. Tenemos el grupo, el 12 años, tenemos en el grupo de los 7 magníficos, así es como se denomina. Así que vamos a brindar con este vino extraordinario, marca España. Lo podemos conseguir en el Club del Gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Aquí podemos hacer nuestro pedido. ¿Te parece que nos vayamos a las noticias? Porque tenemos una última hora que nos llega desde Cataluña. Bueno, es que me la acabas de... Sí. No me lo puedo creer, o sea, que es una cosa... de Junts al gobierno se lo dijo don Juan II de Aragón a su hijo Fernando II, luego el católico. Lo único que lamento, hijico, es dejarte los malditos con los catalanes como siempre en guerra civil, que es una tradición. Pues a ver qué nos cuenta Vanessa Vallecillo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. No se piensa, salta la liebre. Bueno, tenía que ser en Barcelona. Sí, bueno, nos acabamos de enterar de que Per Aragonés acaba de suspender toda su agenda después de que Junts haya presentado haya propuesto que se someta a una cuestión de confianza. El gobierno de Per Aragonés ha dicho que va a mantener esas reuniones en el Palau de la Generalitat. No ha concretado ni cuándo ni con quién se van a mantener esos encuentros, pero sí que ha detallado que no va a presentar una cuestión de confianza. Esta es la última hora que nos llega desde Cataluña y que va a marcar la agenda a lo largo del día. ¿Pero entonces qué hace? No, digo, es que no sé cómo se comportan esas tribus. Uno presenta una moción de censura, otro no presenta una moción de confianza. Lo que hay que ver si la ha presentado o no formalmente, ¿no? Si la ha presentado, vamos, yo no recuerdo el reglamento. Pero habrá que tramitar. Exactamente, no puede ser, pues no paso. Puede tardar hasta una semana, es que efectivamente. Sí, pero una semana pasa en 7 días. Primero al pobre Aragonés habrá un letrado que le habrá explicado qué es, ¿no? Pero si confían en mí, si mi mujer confía en mí, mis hijos. Dice, no, espera, que no, que esto que no. Habrá llamado a Uriol, que lo apuñala. Pero esos serán los de Vox, no son los de Vox, No pot ser, no. Además eso, no pot ser, o sea, això no,
Hostia, yo no. Pero a mí me fascina Dios. porque el abuelo franquista, el padre convergente y el independentista. Es una cosa, es decir, cualquier régimen, y si pasado mañana ganan los comunistas, Se volverá. su hijo será comunista. Exacto, se para volverá. que la familia Aragonés siga ganando. supuesto. Siempre al poder, exacto. Sí, yo lo que no sé es cómo no se casan con los Godó, para asegurarlo todo. Para que todo quede. Sí, sí, sí. Hay que hablar con Susana Gris a ver cómo Sí, puede empastar aquello. Bueno, en estos momentos continúa la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sin el presidente del Gobierno, que se ausentaba a última hora, y no es el único, porque pasando lista faltan Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz y el ministro Álvarez, que han preferido estar en un desayuno del presidente de Prisa. Mientras tanto, en el hemiciclo... Que manda. Rubén Fernández, Gargarian. En el hemiciclo continúan El los que reproches. robó Indra, mejor dicho, al Bueno. que le han regalado Indra delictivamente. Pero esta mañana lo citabas y es verdad, porque la gente lo que no sabe es que el país se hicieron ricos los polancos con los fondos de ayuda al desarrollo. Los famosos Edustrade FAN. y Sanitrade. Pero bueno. El puerto de Montevideo acumuló gigantescas cantidades de escuelas que no se pusieron y de hospitales enteros que nunca llegaron a Y luego funcionar. el monedero- se oxidaron en Montevideo. Los libros, acuérdate, los libros de texto. por supuesto. Vamos, lo de Polanco además, que era una persona que no tenía dinero, tenía una editorial pequeñita y tal, y incluso a un amigo mío, a Santa Creu, ¿no? Cuando Santa Creu dejó el país, porque Fraga dio la orden, le dijo, señor Santa Creu, no se marche usted, ahí, porque no tengo dinero para comprarle sus acciones. Y otro, que era una muy buena persona, dijo, no se preocupe, ya me las pagará como pueda. Esa es la historia auténtica. Y de ahí ¿no? se hizo con el popularmente conocido como Jolines, que era el que hacía los textos. Y casualmente, un mes antes de que se vieran los nuevos textos, Pero eso es Santillana los tenía. Qué casualidad. Sea Qué casualidad, Es un siempre milagro. un mes antes. Y luego untaba. Hubo un momento en que metió a todos los expresidentes de Iberoamérica dirigiendo Prisa en cada uno de los Hombre, países. claro, así ya todo el mundo. Pero por supuesto. Y ahora lo han recauchutado el tema, porque es verdad que Prisa, con la etapa de Juan Luis, fue un desastre, la llevó a la crisis más absoluta, y ha llegado Barroso y le ha dicho a William que además William está encantado porque él tiene un fondo pequeñito en Londres, realmente. Amber, nada, además, pequeñito. él no es nadie. Y aquí es Dios, porque claro, Sí. además a él le gusta mucho España, me ha dicho que habla bien Sí, español. No, lo que me contó el otro día uno que había estado con él, dice, no he visto un tío más fato y más idiota. Dice, porque encima cree que algo, porque lo diga él, tiene algún interés. Y es el recuelo de un editorial, dice, pero si es que parece Nacho preescolar. Dice unas tontadas. Dice, ahora, en el dinero no, ¿eh? En el dinero es un águila, este es un saqueador nato. Y efectivamente, pero la gracia ahí, ¿cuál es? Los Migueles, Miguel Barroso. El tinglado es de Miguel. Pero que Barroso es un pijo rico, porque tú lo decías, de familia rica de Zaragoza, se fueron a Barcelona, muy rica. se hicieron más ricos y le gusta muchísimo el dinero. O sea, es que ahora ha estado en Cuba, bueno, eso lo siento Siempre porque está en Cuba. por lo visto cogió el dengue, pobre, lo siento. Bueno, ¿sabes? yo lo siento, pero Sí, no vayas no a vayas. Cuba. Él escribió un libro, porque encima el amigo ¿Sí? que más mejor va es extraordinariamente bueno escribiendo. E hizo un libro que hemos leído dos, él al escribirlo y yo, que soy el único que lo ha comprado, extraordinario, contando el final de a una familia comunista de toda la vida ligada a Barbarroja, que es el jefe de los servicios secretos, marido de Marta Harne, que era el gran torturador. Entonces él cuenta cómo es la vida de estos tíos que han sido comunistas decentes y que ven la corrupción total, la prostitución absoluta, o sea, y sobre todo cómo La Habana se cae a pedazos, incluyendo su casa, y al mismo tiempo están pillados por su pasado. Y hace una descripción de una visita a una viuda legendaria de la Revolución extraordinaria. Si lo malo de Barroso es que no es tonto. No, tiene talento. No, si eso es lo que me joroba a mí, es que no es tonto. Bueno, pero ya les fue mal con la Sexta, ¿eh? Es decir, la No, Sexta, como administradores son un derrochadores. perdieron centenares, vamos, lo que son cuento no es ningún comunistas. secreto, Los sí. comunistas Claro. gastan lo que no tienen, En no hay gestión propiedad. no Han fallan han constantemente. reciclado socialdemócratas, ¿no? Porque es verdad que fueron comunistas, ahora son socialdemócratas. No. Eso es como dicen, Petro
conocido terrorista, dice que dirigía un grupo guerrillero de vocación socialdemócrata. Ni de broma. La vocación debió ser muy tardía, porque asaltaron el Palacio de Justicia para robar, por orden de Cuba, los expedientes de los extraditables de Pablo Escobar. 70 muertos. Eso sí, de vocación socialdemócrata. Sí, como Fidel Castro, que mis amigos, Rolando Cubela y estos, pensaban que era socialdemócrata. Y menos socialcristiano. Sí, exacto. Y que el comunista era Raúl. Digo, sí, eso decían. Tenéis un ojo, a los 6 meses ya lo había controlado todo. Pues ahora con Orwellian lo que le van a llenar de dinero. Yo lo digo Gurgurlian, es que está no sé muy cómo bien. se dice. Pero claro, Indra, porque ellos necesitaban un instrumento para el dinero que se ha comprometido Sánchez, no lo pueden meter en presupuestos. ¿Cómo lo hacen? Con Indra. Porque creen que así, supongo... Y además le dan la posibilidad de comprar Mediaset, que es a lo que va. Claro. Imagínate cuando tengan el Grupo Prisa, Televisión Española, se ha encargado a Tornero... La SER y Telecinco y la 4. Sí, bueno, es que eso es... Vamos, es a lo que van, pero en un año, ¿eh? Y el PP, conglomerado. Y el PP mirando el cielo. Uy, qué buen tiempo que hace. Ay, yo no sé si habría que hacer una... Porque claro, no podemos ir contra la concentración. No. Vamos a ver, no tienen solución. Bueno, vamos al Congreso porque la sesión de control han centrado 2 asuntos. Por un lado, las elecciones en Italia y por el otro, la cuestión fiscal. Nos vamos hasta allí. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, sesión descafeinada por la ausencia de Pedro Sánchez debido a su positivo en COVID y el epicentro ha estado en Nadia Calviño, que ha vuelto a defender los datos económicos, y hasta la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha hablado de impuestos para acusar al PP de crear desigualdades al apoyar la derogación del impuesto de patrimonio, aunque el choque ha estado entre la diputada de Vox, Inés Cañizares, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de las declaraciones la semana pasada en la Comisión de Igualdad. Desde Vox hemos pedido su reprobación, su cese y nos hemos querellado contra usted por incitar a un delito de corrupción de menores. Los niños carecen de madurez suficiente para tomar determinadas decisiones. Por eso son niños y sus padres y los poderes públicos subsidiariamente son los responsables de velar por su protección y no por su corrupción. Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. Esto mientras los socios del gobierno, encabezados por Bildu y Unidas Podemos y Esquerra, han registrado una solicitud conjunta para crear una comisión de investigación relativa a las supuestas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí. Bueno, hay que recordar que ha sido incapaz de contestarle a Cañizares lo que le ha preguntado. Es una sesión de preguntas y respuestas al gobierno. La oposición pregunta y el gobierno responde. O sea, no la oposición pregunta y el gobierno incapaz de responder, porque lo que va es contra el Código Penal, ¿hasta cuándo vamos a tolerar? ¿Qué quiere decir? ¿Le falta decir su señoría ha hablado por última vez? ¿Su señoría morirá con los zapatos puestos? A lo pasionaria, muy bien. Claro, es que les falta exactamente eso. ¿Qué clase de gentuza? Y el otro diciendo que tiene positivo. Sí, como yo, el carnet del Barça. Bueno, el pleno arrancaba a las 9, a las 9:30 Calviño ya estaba en Telemadrid, ha vuelto a pedir responsabilidad a Ximo Puig, en línea de lo que ya hiciera ayer Isabel Rodríguez, y ha sembrado la duda sobre Díaz Ayuso. Que tengamos este diálogo constructivo, al menos por mi parte. Yo no sé por qué no quiere comparecer, porque todos los presidentes de las comunidades autónomas hemos hecho una rueda de prensa conjunta justamente para visibilizar ese trabajo conjunto y la cooperación leal entre las distintas administraciones públicas. Yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos. Dice que Madrid es la que más recibe. Oye, es estupendo porque dice, si tiene miedo, Ayuso de Calviño. Si tiene vergüenza, y quieres que te reciba. De verdad, y esta era la lista. Bueno, pero es hija de su padre y al final el padre... Sí, hombre, el masonazo, padre, claro, gran masonazo. Gran abogado, se hizo multimillonario. Por cierto, como Mario Conde, conviene recordar a alguna extraviada, una traviata que anda por ahí con un atracador de bancos. Pero pasó de ser un abogado que vivía en un piso, dicho con todo el respeto, modesto, a convertirse en un millonario con un casoplón que te caes al suelo y muy amigo de Sánchez. Lo que la gente no sabe es de que el padre tiene una relación estrecha con Sánchez. Es ese entorno más
interesado por lo que están interesados. Como diría el triángulo. Sí, exacto, sí, triángulo, la viuda. Sí. Y creíamos que los masones habían desaparecido. No. Los tontos sí, pero los listos no. Y termino con una cita a tener en cuenta. A las 5 de la tarde el profesorado protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir que la política salga de la educación. Bueno, está muy bien, y que la educación se dedique a la educación. Por ejemplo, que expulsen a los sindicatos. Sí. Y que vuelva el aprobado y el suspenso. Y las AMPAs a unos 100 kilómetros lo más cercano. Llamándose AMPAs, ¿qué puedes esperar de ello? Pues mal, el AMPA. El AMPA. Bueno, vamos a ver. Yo reconozco Voy que a ir rapidísimo Tamara... porque mira qué hora es y me gustaría que cupiese todo, que luego viene Alberto Adella, Federico, y es un honor recibirle aquí, ¿verdad? Para hablar de... un sabio. Sí, efectivamente, de ese joven no me cabré, que es el título de su nuevo libro, que además es un guión que podrá llevar perfectamente a los teatros del canal, que te reciben siempre con los brazos abiertos. Tema Tamara, la exclusiva que va a dar este programa tiene que ver con Íñigo Nieva, porque sabemos dónde ha estado en las últimas horas y qué ha estado haciendo. Y es verdad que todo el mundo está hablando de Tamara, pero nadie habla de Íñigo, si no es para insultarle. Entonces nosotros podemos confirmar... Una pista. No, después de la... No, vamos a quédate. Sí, Ay, sí, quédate. No me puedo quedar, pero... Quédate. Os escucho, pero algo, una... Es que por claro, un lado. tengo otro lado. 2 piezas, 2 caudillas natas. Entonces, claro, en realidad ahí hay un choque de... ¿Sabes qué pasa? Que mandan realmente. Ella quiere descapitalizar el comienzo. Como es que no te quedes, porque como me tengas que quedar yo un día en la tertulia política, vamos a dar liados. Bueno, tal y como pero está. un poco más. No, Rosy, no. Vale. No, Rosy, quid pro quo, ¿no? Porque a ver si me va a tocar a mí la tuya y yo no tengo ningún tipo de... es cómo mantiene el tipo. Mira, si Jorge yo Javier Vázquez, esa cosa execrable de Badalona, supiera mantener la cara, como Rosana Laviada cuando ha dicho, no, tranquila, y pues tal, mira, como si no le... Te voy a decir una cosa... No he caído yo por mi cuenta en ella, ha sido una oyente que tenemos fiel, que me escribe por Instagram, no la voy a mencionar porque probablemente la reconozcan, pero me ha dado en la clave de por qué ayer la primera entrevista que hace Tamara Falcó es a Sálvame y a Jorge Javier Vázquez, que horas antes la estaba insultando por su religión. Pero insultando de la pero manera además, más de una repugnante. manera vil y repugnante, como dices tú, y encima empezando la entrevista haciendo una parábola como para reírse también de ella. Ahora va en las redes sociales poniendo Jorge Javier 1, Jorge Javier 0, Tamara 1, como diciendo estoy arrepentido de lo que he dicho por ella. Me dice esta oyente que lógicamente ese programa está dirigido por Raúl Prieto. ¿Quién es Raúl Prieto? Es el novio de Joaquín Torres. ¿Se va a casar con él? Claro. Anda, el que da yo no había caído. La promoción Cronos, locos. Promociones. Yo no había caído. Es que tenemos oyentes, de verdad que es que tenemos oyentes, que es que no nos lo merecemos a los Federico. Bueno, se merecen la ser, nosotros sí. Efectivamente. Claro. Nosotros diciendo, aquí, qué trampa ha tendido este programa. Yo también lo veía ayer, ayer un resumen. Digo, pero esta tía nunca ha parecido muy inteligente, ¿verdad? Entrañable, pero lista no. Ahora, tan tonta como para ir allí, vamos. Claro, pues antes de llegar al Teatro Real y exponerse ante la prensa, entra desde el coche y todos decimos, bueno, pues esta ha sido su representante, Susana Uribarri, que ha querido un poco llevarse bien o que le daban un favor. Esto tiene que ver con otra historia. El director de Sálvame, guiado con un arquitecto, que por cierto le hizo una casa a Felipe González. ¿Cómo sería la casa que renunció Felipe a la casa en Marruecos? Pues es uno de los pilares, Raúl Prieto, de este cuando estaba programa. casado con una brasileña y presumía de familia. Yo ahora desconozco su situación contractual, pero sigue estando en la cadena y sigue estando teniendo muchísimo que ver Tamara hace caja, con el programa. Con todo esto. Ahora vamos con Tamara. Segunda parte, yo lo que ayer se vivió, esa que fuera aclamada por los periodistas, a mí ya me parece que se nos ha ido la olla y que tampoco es para esto. Como ella misma dice, es una mujer a la que han puesto los cuernos. Que iba a ir. Eso, fíjate, yo ahí reconozco que me rendí. Dije, no, pues oye, ha sido valiente, pero ¿qué está haciendo Tamara? Lo que lleva haciendo toda su vida, que es hablar delante de los medios de comunicación y defenderse como puede en ellos y utilizarlos para sus propios fines. Un titular, mi madre ha filtrado este vídeo, que es con el que titula Carlos Pérez Jimeno Libertad Digital, léanse la crónica con las declaraciones, para mí también es lo más representativo de todo eso. Pero tengo que decir que
tenemos las revistas encima de la mesa y es que tenemos dos súper exclusivas. Por un lado, Olga Moreno confirma relación con Agustín Etienne. Es verdad que dice que llevan solo un mes saliendo, que fue ella la que se tiró a la piscina. Aunque está bien, es el representante argentino, que tiene margaritas, ¿no? ¿Cómo se dice? Mariposas en el estómago. Si tiene margaritas está muerta y es una maceta. Como estamos con los festivales, yo ya estoy en Coachella. Depende si es el cóctel. Y luego, si es margaritas. Bueno, pues, también es verdad. Sí, y luego tenemos como otra. Tenga varias en el estómago, no se puede levantar. Otra entrevista exclusiva, Federico. Paquirrín vuelve. Podemos decir casi que rompe su silencio porque llevaba sin hablar 12 días o 14. Pero hay medio paso atrás. María, un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Bueno, pues 2 o 3 veces dice que se arrepiente de haberse comportado así. Que quiere sentarse con su madre, que quiere hablar con ella, pero con su hermana no. Así que ahora lo vamos a contar todo en la Crónica Rosa. ¿Qué día? ¿Qué día? Es La Mañana de Federico. Es radio.